como sabemos nosotros en Cali, en el Valle del Cauca y en general en Colombia, tenemos una forma de urbanizar que está muy basada en el cemento, ¿sí? Nosotros, nuestras ciudades, nuestros pueblos, básicamente, por decirlo de una manera coloquial, son puro cemento, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, digamos, hay un desarrollo de la ciudad, lo que uno observa es una pérdida de las zonas verdes, de las zonas naturales, como ya nos mostraba el profesor Felipe Estela. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto sobre el ciclo del agua? ¿Sí? Tenemos se impide el almacenamiento de agua en los suelos. Cuando tenemos obviamente una zona verde, pues el suelo se convierte como en una esponja que nos permite almacenar esa agua y empezar otros procesos como son, por ejemplo, la infiltración de esa agua en el suelo, lo que nos lleva a recargar acuíferos, fuentes de agua subterránea. Cuando tenemos una ciudad o un entorno urbanizado, esa recarga de acuíferos se sella, ¿sí? Casi que completamente se sella. Entonces es un problema porque las aguas subterráneas sirven para abastecimiento de agua potable en muchos casos. Entonces lo que estamos haciendo con el tiempo es disminuir esa posibilidad de tener agua para usos de la misma ciudad en estos acuíferos. Otro proceso importante es la evaporación y transpiración. La evaporación que llega pues cuando sale el sol, ¿no? El agua que queda en los árboles se evapora. ¿Sí? Y este proceso es muy importante porque me permite eh, mantener durante el año, mantener que la precipitación, es decir, las lluvias, estén más constantes durante el año. ¿Sí? También nos ayuda a mejorar el confort en el entorno urbano porque se humedece el entorno urbano y, digamos, podemos mitigar la isla de calor, tenemos mejor confort. Pero es muy importante esa función de los árboles urbanos también, de mantener el nivel de las lluvias, la frecuencia de las lluvias, mantenerla constante durante el año. Y eso lo hace los procesos de evaporación y transpiración. La transpiración es cuando el árbol y en general la vegetación es como que chupa agua desde el suelo y transmite el agua que está en el suelo a través del árbol, la transmite al aire, la transmite a la atmósfera, como una respiración, ¿sí? Que hacen toda la vegetación lo hace, pero los árboles pues son muy importantes por su tamaño, por su importancia en el ecosistema. Los árboles pues tienen esta función de transpirar agua y de esta manera regular el clima a nivel urbano y a nivel regional también. Tenemos también cuando un entorno pasa de ser verde a ser urbanizado, pues como decíamos, puro cemento, hay un aumento drástico del volumen y la velocidad del agua lluvia, lo que llamamos escorrentía. Escorrentía es el agua que corre. Esto es muy importante, ¿sí? Porque como ustedes saben, pues si ya no tenemos infiltración del agua en ese terreno, si ya no tenemos evaporación ni transpiración, se disminuyen si ya no tenemos también eh, esa primera capa del suelo que almacena una cantidad muy importante de agua, los primeros 50 centímetros del suelo almacenan una cantidad muy importante de agua que esa agua después se puede infiltrar, se puede evaporar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta el volumen del agua lluvia y esto cuando llueve, estos volúmenes se aumentan drásticamente y esto nos conduce a un riesgo de inundaciones. Y esto lo vivimos en todas las ciudades, en todos los pueblos, este fenómeno de aumento de este riesgo de inundaciones. Entonces, desde esta perspectiva que vamos a mirar hoy, desde la infraestructura verde, desde los sistemas urbanos de drenaje sostenible, desde el arbolado urbano, ¿sí? Lo que queremos es recuperar estas zonas verdes en la ciudad, no solamente y en todas las ciudades, los pueblos de Colombia, no solamente por los beneficios en calidad del aire, por ejemplo, que pueden tener los beneficios
que podemos tener psicológicos de tener un entorno verde, beneficios económicos también podemos tener, sino también que entendamos los beneficios en términos del ciclo del agua. Ustedes saben que el agua es el elemento básico de la vida. La calidad del agua determina la calidad de la vida. Entonces, si no tenemos esta posibilidad de tener agua de buena calidad, pues vamos a tener problemas como ya los tenemos. Ya tenemos problemas, por ejemplo, en el caso de Cali, nuestros ríos, no podemos ir pues a bañarnos en el río Cali o en el río Cañaveralejo o en el río Cauca, mucho menos. Es decir, los problemas de calidad del agua ya los tenemos. Entonces, esto que les voy a mostrar es una forma de empezar a mejorar nuestra resiliencia, ¿sí? Es decir, nuestra capacidad para eh, pues, recuperarnos ante una eventualidad como puede ser una inundación, ¿sí? O como pueden ser problemas de suministro de agua. Aquí podemos ver lo que pasa con diferentes caminos que toma el agua cuando pasamos de un entorno que está más poco urbanizado o sin urbanizar en el lado izquierdo y a medida que nos vamos moviendo hacia el lado derecho, pues el entorno se va urbanizando más. Pues miren ustedes que este proceso de evapotranspiración a través de la vegetación se va disminuyendo, ¿sí? Pero muy importante lo que pasa con la infiltración, que prácticamente la infiltración profunda prácticamente eh, se pierde, ¿sí? Y toda esa agua que finalmente no se infiltra y no se evapotranspira se convierte en este que se llama runoff, que es escorrentía, es lo que llamamos escorrentía. Miren, en un entorno sin urbanizar, al lado izquierdo un 10% de escorrentía, y en un entorno ya muy urbanizado, al lado derecho, ese porcentaje pasa a un 55%. ¿Y cuál es el problema? Que finalmente la topografía es la misma, ¿sí? Y los cuerpos de agua son los mismos, a los que llegaría toda esa agua, toda esa escorrentía, son los mismos, ¿sí? Entonces, el riesgo de inundación se aumenta drásticamente, ¿sí? Y entonces este es, digamos, un problema muy grave que tenemos precisamente por esa forma de hacer ciudad sin zonas verdes, en no considerar las zonas verdes y los árboles como algo importante en la ciudad. Esto es lo que llamamos infraestructura gris. Actualmente, esto es lo que tenemos hoy en donde, pues cuando llueve, el agua va por las calles directamente hacia los sumideros, y ahí podemos ver en la imagen de la izquierda el sumidero recibiendo agua en periodo pues, de lluvia. Y esa agua, miremos la imagen del lado derecho, esa agua pues puede ir hacia sistemas de drenaje, ¿sí? Que en este caso de esta imagen tenemos un sistema separado para aguas lluvias al lado derecho, ¿sí? Y para aguas residuales que salen de las viviendas al lado izquierdo de la imagen. Pero realmente esto es una situación ideal. Realmente en los municipios, en Cali, en los municipios del Valle del Cauca, la mayoría de los centros urbanos tienen alcantarillados combinados, de manera que cuando llueve, el agua lluvia se mezcla con las aguas residuales y en el caso de que haya plantas de tratamiento de aguas residuales, no se puede tratar todo ese volumen de agua. Por lo que ya dijimos, el volumen de agua aumenta porque no hay zonas verdes. Entonces, estas aguas toca pues descargarlas directamente a los ríos o a los humedales, sin ningún tratamiento, a una mezcla de aguas lluvias con aguas residuales. Y, y el problema ahí también es la calidad de las aguas lluvias. O sea, anteriormente se creía que las aguas residuales eran el problema en cuanto a la calidad la calidad de los cuerpos de agua, pero se ha descubierto que las aguas lluvias son tan contaminantes como las aguas residuales, ¿sí? Sobre todo por el tráfico vehicular. El tráfico vehicular genera unos impactos sobre el agua lluvia
que son sumamente tóxicos para la vida acuática y por lo tanto para la vida humana. Entonces, deteriora mucho el ecosistema, sobre todo lo que son hidrocarburos derivados del petróleo, metales pesados que son consecuencia del tráfico vehicular. Y entre mayor es el tráfico vehicular, es decir, una vía, por decir aquí en Cali, la autopista sur, ¿sí? Que es una vía de 5 carriles al lado y lado, genera mucho más contaminación por la velocidad del tráfico y obviamente por el volumen del tráfico. Entonces, no es lo mismo, digamos, tratar el agua de una autopista sur que de una calle de un barrio normal, una calle local. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de diseñar sistemas de drenaje sostenible que nos permitan mejorar la calidad del agua. Esto es lo que llamamos infraestructuras verdes, sistemas urbanos de drenaje sostenible, que lo que van a hacer es convertirse en una infraestructura que complementa la infraestructura gris. Es decir, veíamos esta imagen donde tenemos la infraestructura gris, que no hay zonas verdes. Lo que vamos a hacer es implementar estas zonas verdes, que ahorita vamos a ver pues, qué papel juegan los árboles aquí, antes de que el agua llegue al sistema de drenaje tradicional. ¿Sí? De manera que el agua lluvia primero entra a estas zonas verdes, se limpia, se infiltra, se evapotranspira, es decir, se restaura el ciclo natural del agua. Y después que ya el agua pasó por ahí, ya está limpia, ahí sí puede ir a los sistemas de drenaje tradicional. Entonces, en últimas, lo que estamos haciendo es eh, aumentando la capacidad hidráulica del sistema de drenaje tradicional normal existente. Y no le hemos hecho ningún cambio estructural al sistema tradicional, sino que hemos puesto las zonas verdes para que reciban esa agua y se pueda restaurar ese ciclo del agua y de esta manera, primero, el agua llegue limpia y segundo, llegue mucha menos cantidad de agua, mucho menos volumen de agua. Algunos de los elementos de la filosofía de los sistemas de drenaje sostenibles son incorporar microecosistemas que están dispersos en el entorno urbano. Entonces, es la importancia de las zonas verdes pequeñas. Una zona verde que tiene al lado de mi casa, en mi andén o en mi antejardín, es tan importante, ¿sí? Porque puede gestionar un volumen importante de agua que es la que puede estar en mi calle o la que puede estar puede salir de mi vivienda. Entonces, la idea es dispersar estos ecosistemas por todo el entorno urbano, en lugar de concentrarlos en una gran infraestructura. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque queremos gestionar el agua lluvia en el origen, ¿sí? Queremos que ahí donde se genera el agua lluvia, ahí haya un sistema de drenaje que le permita a esa gota, ¿sí? Siempre decimos como qué pasa con la gota de agua cuando cae en la ciudad. Entonces esa gota hay que cogerla casi y llevarla de la mano hacia un sistema de drenaje sostenible, ¿sí? Una zona verde para que pueda restaurarse el ciclo del agua. Eso es tratar el agua en el origen, ¿sí? No esperar a que el agua se acumule y no esperar a que los contaminantes también se acumulen para empezarlos a tratar. Y tratar el agua en la superficie, muy importante también. Es decir, no hacerlo como generalmente lo hacemos, que es a través de tuberías subterráneas en la cual pues invisibilizamos el agua. Queremos que el agua esté en la superficie, esté en contacto con las plantas, esté en contacto con los seres humanos, esté en contacto con el sol, que es la manera natural de, digamos, tener el manejo del agua. Estas tipologías, lo importante aquí es articularlas en trenes de tratamiento, lo que llamamos desde la pequeña escala, que puede ser una zona verde al frente de la casa de uno en el antejardín o en el andén, ¿sí? El agua pasa por ahí, después de pasar por ahí, va al sistema de drenaje tradicional, como dijimos, mucha menos agua y mucha más limpia, y esa agua después puede llegar a los sistemas de mayor escala, ¿sí? Por ejemplo, los que vemos en la imagen, en la mitad del gráfico, vemos sistemas de barrio, que puede ser, por ejemplo, un humedal.
un humedal artificial. Ya sabemos que hemos perdido la mayoría de los humedales naturales. Entonces, ahora lo que podemos hacer es crear humedales artificiales, ¿sí? Que van a funcionar en el tiempo como ecosistemas naturales. ¿Sí? Es lo bonito de estos ejemplos que vemos ahí, por ejemplo, en algunas ciudades en Estados Unidos, en Portland, en donde han recuperado humedales, han creado humedales artificiales nuevos y la fauna llega. Los patos llegan, los peces, hay pues un ecosistema se crea desde cero, pero es como la naturaleza nos perdona, ¿sí? Y nos permite, a pesar de que hemos destruido los humedales, nos permite crearlos de cero, ¿sí? Obviamente esto requiere una ingeniería ecológica, un trabajo interdisciplinar con biólogos, con paisajistas, con ingenieros, ¿sí? Para digamos, trabajar, trabajar de manera integrada y que esto funcione. Pero lo importante es que aquí podemos tener beneficios en biodiversidad, beneficios en calidad del agua, beneficios en control de inundaciones y obviamente beneficios en tener pues, calidad de vida en la ciudad por tener acceso a zonas verdes de alta calidad. Y después de que digamos, pasó el agua, ya pasó por la calle, después pasó por algún sistema en el barrio, podemos tener unos sistemas de mucha mayor escala, generalmente humedales, que pueden ser naturales o artificiales, en donde el agua va a tener mucho más tratamiento y mucha más retención. Entonces, esto es importante, manejar la infraestructura verde en escalas y manejarla de forma articulada de manera que esa gota de agua yo la voy llevando por diferentes infraestructuras verdes por la ciudad. Este es un poco lo que hablamos de la importancia de la vegetación y los árboles. Ahí tenemos un gráfico que nos muestra la precipitación, nos muestra la lluvia y cómo la lluvia cae en los árboles y esa lluvia que cae pues, en los árboles nunca llega al sistema de drenaje, ¿sí? Entonces esa agua se evapora y hay otro porcentaje de agua que se transpira a través de la vegetación. Cuando el agua cae en las superficies duras de la ciudad, queremos que esa agua pues se dirija hacia zonas verdes, donde tendremos los árboles, tendremos otra vegetación y ahí puede restaurarse el ciclo natural del agua a través de infiltración y transpiración a través de esa vegetación. Y cuando pues podemos manejar estos suelos especialmente diseñados para filtrar los contaminantes que hayan en el agua. Hablábamos que el tráfico vehicular genera contaminación muy tóxica con metales pesados, hidrocarburos derivados del petróleo. Esa contaminación hay que tratarla a través de la vegetación y el suelo. ¿Sí? El suelo, que es un suelo especial diseñado para, incluso los microorganismos se pueden diseñar, o sea, se pueden introducir en esos suelos para que nos puedan, digamos, neutralizar esa toxicidad que viene derivada del tráfico vehicular. Entonces, beneficios en calidad del agua, beneficios en cantidad, porque mucha agua de esa se pierde y nunca llega al sistema de drenaje. Y después de que el agua ya pasó por aquí, ahí sí va al sistema de drenaje tradicional. Como ya dije, mucha menos agua y mucho más limpia esa agua. Entonces, vamos a mirar tres procesos que ya he mencionado, a través de los cuales los árboles nos ayudan a mejorar ese ciclo natural del agua y cómo esos árboles se integran en estos sistemas urbanos de drenaje sostenible, infraestructuras verdes. El primer proceso es la interceptación. Piensen ustedes que cuando llueve, ¿sí? ¿Qué pasa con el agua cuando cae encima del árbol? Pues el árbol se llena de una cantidad importante de agua. Cuando éramos niños hacíamos la broma debajo de los árboles de mover las ramas y entonces el compañero se mojaba bastante, ¿sí? Entonces yo me acuerdo mucho de esa situación, de esa broma. Y ahí, como recordando eso, uno dice, uy, es bastante el agua que se queda almacenada en el árbol, ¿sí?
Y esa es la interceptación. Y en la interceptación tenemos dos tipos de almacenamiento. El almacenamiento por saturación, que viene a ser el agua que se queda encima del árbol y nunca baja, ¿sí? Y tenemos lo que se llama almacenamiento por detención, que es el agua que empieza a fluir por el tronco del árbol, por las ramas, y el tronco del árbol empieza a fluir agua. Y esa agua pues se va moviendo por el tronco hasta llegar al terreno. Esa agua se pierde por infiltración. Esa es la importancia de tener una zona verde en la cual está sembrado el árbol. Si no tenemos zona verde, como pasa en muchos casos, que la zona verde es muy escasa, entonces el árbol no va a tener esa capacidad de infiltrar esa lluvia que él ha recolectado. Y el almacenamiento por saturación, pues se va a perder por evaporación, ¿sí? Cuando se acabe el evento de lluvia, va a quedar esa agua almacenada en las hojas y en las ramas del árbol y esa agua se va a evaporar cuando salga el sol, ¿sí? Entonces, importante lo que ya hablamos de recuperar ese ciclo natural del agua. Obviamente esto depende del volumen de la copa del árbol y de la densidad foliar del árbol. Si pues un árbol más pequeño va a tener una capacidad de retención de agua mucho menor y a medida, por ejemplo, esta imagen de este samán que es muy común en nuestra región, pues un samán tiene una capacidad mucho mayor de retener, de interceptar agua. Hay otro porcentaje de agua que va a pasar a través del árbol, es decir, no va a quedar ni en la copa del árbol, ni se va a fluir a través del tronco, sino que va a pasar, ¿sí? Esa agua también hay que tenerla en cuenta. Y por eso siempre la recomendación es tener que la copa del árbol se corresponda con la zona verde en la cual está sembrada el árbol. De manera que el agua que pasa pueda también entrar en contacto con el suelo y va a tener la capacidad de infiltrarse. Aquí tenemos cuatro imágenes de hojas que son pues características de árboles de nuestra región. Tenemos un almendro, un guayacán, un mango y un samán. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es tres factores. O sea, si queremos maximizar esa capacidad de interceptación de los árboles del agua lluvia, tenemos que mirar tres cosas. El ángulo de la hoja. Generalmente los árboles tienen unos ángulos en los cuales las hojas pues se van disponiendo por disposición natural. Entonces, si las hojas son muy caídas hacia abajo, pues la capacidad de retención de agua va a ser menor. Y lo mismo si el ángulo está muy hacia arriba. Queremos que las hojas pues estén más o menos horizontales. Y esos árboles que tienen esa disposición de las hojas van a tener mayor capacidad de interceptación. Segundo, la rugosidad de la hoja. Esto tiene que ver con la capacidad de los poros de la hoja, los estomas en la hoja, qué capacidad tienen de mantener abiertos y de capturar esa agua. Esto es una capacidad que tienen diferentes especies de árboles. Entonces, algunos que son más de zonas áridas, de zonas secas, van a tener esa capacidad más desarrollada porque necesitan esa fuente de agua. Otros árboles que pueden ser desde zonas más húmedas, de pronto no van a tener esa capacidad eh, aunque no es siempre así, porque hay árboles de zonas húmedas que sí recogen y almacenan agua en las hojas, pero de todas maneras, pues son aspectos que tenemos que mirar árbol por árbol, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los guayacanes, eh, cuando uno observa la hoja del guayacán amarillo con respecto a la hoja del guayacán rosado o el guayacán blanco, de flor blanca, se da cuenta de que el guayacán de flor amarilla tiene la hoja mucho más rugosa, ¿sí? Es mucho más rugosa y es como peludita. Entonces eso lo que hace es que el guayacán amarillo, ¿sí? Pueda retener más agua que los otros tipos de guayacanes. Entonces es muy variable, depende de realmente de cada especie de árbol esa capacidad para retener agua. Y el otro factor importante aquí es la proporción de cera.
Entre la rugosidad de la hoja y la proporción de cera se va a determinar algo que se llama la hidrofobicidad, que es esa capacidad para o repeler el agua o retener el agua que tengan las hojas de los árboles. Entonces, un estudio importante que se hizo en 2015, se observaron diferencias importantes entre especies con características pues, diferentes también. Se analizaron un árbol que se llama Haya americana y se analizó un libro de Virginia. Estos son estudios en Estados Unidos. Pero lo importante aquí es que son árboles maduros de talla media, entre 10 y 12 metros, y en el caso de el Haya americana, él logró capturar 500 litros de agua en un evento de lluvia. Y en el caso del tulípero de Virginia, logró capturar 650 litros de agua en un evento de lluvia. Entonces, imagínense tener la ciudad sembrada con muchos árboles. O imaginémonos, si no tenemos zonas verdes, podemos sembrar un árbol y solo ese árbol va a cumplir una función muy importante de capturar un volumen muy importante de agua. O sea, 500 litros de agua es casi un metro, es la mitad de un metro cúbico de agua. ¿Sí? Es mucho volumen de agua lo que un árbol puede interceptar. Y estos árboles son árboles de talla media, de 10 a 12 metros. Entonces imaginemos un samán, una ceiba, eh, o otros árboles que son grandes de nuestra región, van a tener una capacidad mucho mayor. Obviamente tenemos que tener en cuenta lo que ya hablamos, la rugosidad de la hoja, la proporción de cera, el ángulo de la hoja. También tenemos que tener en cuenta, pues, si los árboles son de hoja perenne o de hoja caduca. Los guayacanes, por ejemplo, pierden las hojas en ciertas épocas del año y ahí no van a tener mayor efecto en interceptación, porque no tienen hojas, que es lo que hace esa función importante. Este estudio es interesante también y es cómo se determina esta capacidad de los árboles. En este caso, o sea, lo que uno puede hacer es ir debajo, cuando está lloviendo, ir debajo del árbol y recoger el agua que cae y comparar pues, los diferentes árboles. Cuando no hay árbol, cae tanta agua. Cuando estoy debajo de un samán, cae tanta agua. Y cuando estoy debajo de un chiminango, cae tanta agua. Yo puedo hacer estudios empíricos para determinar eso. Pero en este caso lo que se hizo fue un experimento que pues tiene un simulador de lluvia, ¿sí? Un aparato artificial que simula la lluvia a través de un computador. Y ellos lo que hicieron en este caso fue cortar ramas de los árboles. Entonces, cortaron, por ejemplo, de cierto árbol, cortaron 10 ramas más o menos del mismo tamaño, con el mismo número de hojas, ¿sí? Y eso lo colgaron del simulador de lluvia y pudieron determinar, pues, cuál era esa capacidad de diferentes árboles de retener esa agua. Y lo importante aquí es que los árboles con superficies rígidas, ¿sí? Y hoja rugosa, que es lo que ya hablamos, pues tienen mayor capacidad de almacenar agua que árboles que tengan las hojas más flexibles y digamos, los tallos que sostienen la hoja sean más flexibles y las hojas sean más suaves, es decir, tengan más cera, van a tener esa menor capacidad eh, de interceptar agua. Entonces se confirman los resultados que vimos en el estudio anterior. El siguiente proceso importante es la evapotranspiración. Como les decía, es la suma de el agua pues, que se evapora de la superficie del árbol cuando sale el sol después de la lluvia. Y tenemos también la transpiración, que es ese chupar el agua del suelo y transportarla hacia la atmósfera, esa función que tiene toda la vegetación, no solamente los árboles. Esto es muy variable porque obviamente depende de los factores meteorológicos. Primero, de la radiación solar, de la temperatura, de la nubosidad, de la humedad relativa y la velocidad del viento. Entonces, vean ustedes todos los factores que influirían en determinar la evaporación, solamente la evaporación, pero es muy, muy importante porque es
todos esos 500 litros, 600 litros de agua que se acumularon en la superficie del árbol, en la copa del árbol, esa agua nunca va a llegar al suelo. Esa agua se evapora, ¿sí? Pero esa tasa de evaporación va a ser sumamente variable, ¿sí? Y de todas maneras las ciudades generalmente tienen estadísticas, así como tenemos estadísticas de precipitación y podemos decir, no, más o menos en el mes tal, en marzo va a llover tanto, ¿sí? También se tienen estadísticas de radiación solar, de humedad relativa, de velocidad del viento, ¿sí? De temperatura. Y con eso podemos aproximarnos a cuánto más o menos puede evaporarse y en cuánto tiempo esa agua puede llegar a evaporarse. Importante la biodiversidad en este tema. O sea, si queremos tener en cuenta que diferentes tipos de vegetación tienen diferentes tipos de evaporación y transpiración. Entonces, entre más diversidad haya de vegetación en el entorno urbano, vamos a tener digamos, una evapotranspiración más constante durante el año. Porque, por ejemplo, los guayacanes ya no están cumpliendo función porque ya perdieron sus hojas, pero tenemos otras especies que son de hoja perenne que sí nos pueden cumplir esa función. Y así como diseñar el ecosistema que se propone en el entorno urbano de manera que podamos tener esa evapotranspiración constante durante el año. Este es otro estudio que les quiero compartir que se hizo sobre dos especies de árboles en relación con la transpiración, es decir, qué tan capaz es el árbol de absorber a través de sus raíces y de su tronco agua del suelo y transportarla hacia la atmósfera. Vean que son dos procesos diferentes. Evaporación, que está regida por el sol, y la transpiración, que es un proceso propio del árbol. Entonces, aquí otra vez hay diferentes sustanciales entre especies. Un árbol que es este pino canariense es el que analizaron y el que está en la imagen de la derecha es un plátano de Londres. ¿Sí? Entonces, miren la diferencia tan grande. En el primer árbol, el pino entre 2.3 y 3.2 litros de agua por árbol por día. Tampoco es poco apreciable, ¿no? Entre 2 y 3 litros de agua diaria. Pero cuando pasamos a un árbol de crecimiento más lento, este es un árbol de hoja caduca, eh, un árbol de hoja caduca, que es el plátano de Londres, que es el que vemos ahí en la imagen. Este tuvieron valores entre 75 y 176 litros de agua por árbol por día. Son unas diferencias muy significativas y eso nos lleva a que pues esto es un tema que hay que estudiar en el entorno nuestro y poder llegar a determinar realmente pues qué árboles, si queremos maximizar estos procesos de ciclo del agua, qué árboles hay que sembrar. Pues pueda que haya zonas o barrios que tengan riesgo de inundación, que tengan baja capacidad de la red de drenaje, tengan encharcamientos. Entonces, en estos barrios o estas zonas podríamos priorizar árboles que tengan estas características. Otro tema importante pues, es considerar las tasas de transpiración son más altas para árboles que crecen rodeados de asfalto o de cemento, ¿no? Si el árbol está exento, está aislado, pues esa tasa de transpiración va a ser mayor porque está en un entorno más seco en comparación a si están en una zona verde y hay muchos árboles sembrados, la transpiración va a ser menor porque ellos se ayudan, ¿no? Colaboran entre sí. Y finalmente, ya para ir terminando, el otro proceso importante es el proceso de infiltración, que como les decía, el árbol captura una cantidad de agua y hay un agua que escurre, fluye a través del tronco del árbol y esa agua finalmente se infiltra. Los árboles pueden mejorar la infiltración a través de dos procesos. Primero, el mejoramiento del ecosistema del suelo. Las raíces de los árboles aportan oxígeno, aportan materia orgánica, actividad microbiana y en últimas se estabiliza el proceso de formación del suelo.
el árbol ayuda a mejorar la biología del suelo y esto hace que ese suelo tenga mayor capacidad de infiltrar agua. Eso es lo que conocemos como suelos vivos o suelos muertos. Los suelos muertos son suelos que no tienen actividad microbiana, que no tienen materia orgánica, que no les cae agua, como muchos suelos del entorno urbano. En la medida en que tenemos un árbol en ese suelo, ese árbol va a ayudar a mejorar ese ecosistema del suelo y por lo tanto va a ayudar a mejorar su capacidad de filtración. Y el otro proceso importante es que las raíces de los árboles hacen canales, un proceso más físico. Las raíces de los árboles van abriendo camino y esos caminos aumentan la porosidad del suelo y por lo tanto el agua tiene más capacidad de filtrar. Entonces, importante, los árboles en las zonas verdes para mejorar la infiltración. Obviamente la infiltración hay que tener en cuenta la capacidad natural de infiltración del suelo. Hay suelos que son, por ejemplo, muy arcillosos, que no van a tener tanta capacidad de infiltración. Todos los suelos tienen capacidad de filtrar agua, pero obviamente las arenas estarían en un extremo, suelos arenosos, suelos limosos con una capacidad media y los suelos arcillosos con una capacidad realmente baja de infiltrar agua. Entonces hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si queremos gestionar aguas más allá de la capacidad propia del suelo. Entonces, hay que tener esa capacidad. En el caso de Cali, por ejemplo, los suelos son arcillosos, contractos expansivos y no tienen tanta capacidad de filtrar agua más allá de su capacidad natural. Entonces, ahí tenemos una limitación en el caso de Cali. En un experimento que se hizo, y esto es otro estudio que les quiero compartir, se encontró suelos urbanos compactados con árbol y sin árbol. Y el suelo que pues tenía árbol, se aumentó la infiltración en un 63% por la presencia del árbol. Entonces, está demostrado cómo los árboles ayudan a mejorar la infiltración de los suelos. Tenemos ya para finalizar, tenemos escenario en el cual es una infraestructura verde, en el cual vean ustedes que tenemos un árbol, tenemos una caja subterránea que está, es una caja cerrada, es decir, este árbol nunca llega a tener unas raíces profundas, sino que es una caja cerrada de concreto, pero ahí podemos sembrar árboles con suelos sumamente diseñados, mejorados, y esto puede tener unos sistemas de drenaje que lo que hacen es tratar esa agua más que todo para términos de calidad del agua y una retención por cantidad. Esta agua se trata y finalmente la podemos descargar hacia un canal o hacia una tubería de drenaje. Ya para finalizar, este sería el escenario ideal en el cual tenemos el árbol, tenemos en un entorno urbano, recuperamos zonas verdes y tenemos árboles que nos van a ayudar a tener todos los procesos que ya hablamos. Lo que había comentado antes de tener la zona verde que se corresponda con la copa del árbol, ¿sí? Para que esa agua pues, que pasa a través del árbol cuando llueve se pueda infiltrar también. Y estas zonas también van a recoger aguas de las zonas duras, ¿sí? Para poder empezar a equilibrar lo que son las zonas duras con las zonas blandas, ¿sí? No es sostenible seguir aumentando la proporción de zonas duras, como estamos haciendo actualmente en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Tenemos un predominio de las zonas duras que no es sostenible. Entonces, la idea es empezar a recuperar estas zonas verdes y aprovechar para utilizarlas como para mejorar y restaurar el ciclo del agua. Bueno, muchas gracias. Espero pues